Televidentes, el programa Identidad, programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y de sus carreras que oferta a la comunidad. En esta oportunidad le correspondió precisamente el programa a la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y por ello, su productor ha establecido un tema muy interesante, muy importante, que tiene que ver la vinculación de la radio precisamente con el tema de la cultura. El tema es el cuento en la radio y redes sociales. Y vamos a desarrollar el programa con dos invitados. Los dos primeros segmentos con nuestro primer invitado, que es ingeniero comercial. Desde los 18 años se incorporó en el tema automotriz. Ha sido pues desde muy joven también dedicado a la investigación sobre los misterios que encierra nuestra campiña manabita. Es su raíz precisamente en Calceta, el Cantón Bolívar, y por ello su primera leyenda llamada Esperanza. Ha recopilado hasta el momento, hasta la actualidad, unas 700 narraciones entre cuentos y leyendas del hablante oral montubio manabita con sucesos muy insólitos. Su perfil, precisamente nuestro primer invitado, es socio fundador de SOETEC, Sociedad de Educadores Técnicos, creador de los colegios particular Manuel Andrade Ureta y República Federal Suiza. Ha desempeñado funciones en los colegios particular Manuel Andrade Ureta y República también Federal Suiza. Es editorialista del semanario Al Día, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, miembro de la Asociación de Actores y Gestores Culturales de Manabí, Mauro Ramos Indarte, miembro de la Asociación de Ingenieros Comerciales de Manabí, autor del libro 100 cuentos y leyendas de la campiña manabita. Es investigador y narrador del programa de Cuentos y Leyendas y Tradiciones de Manabí, que se transmite en Radio San Gregorio de Portoviejo 106.1, investigador y coproductor del documental Por los Caminos del Arriero Manabita, y cuenta también con un canal de YouTube y un blog donde se presentan varios cuentos y leyendas manabitas. Me estoy refiriendo al ingeniero Rubén Darío Montero Lor, muy conocido en nuestras escenas, en nuestro escenario, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar en este programa, Rubén Darío. Muchas gracias, señor rector. Para mí es un honor tremendo estar aquí, más que todo para hablar de algo que me llena, que toda la vida ha estado en mí, lo que es la investigación del cuento, la leyenda manabita, y eso es un honor, saber de que en el lapso de tanto tiempo se pudo rescatar, porque ya la mayoría de leyendas manabitas ya no se encontraron en primera fuente, sino a tercera generación. Entonces hubo que hacer un trabajo investigativo de acuerdo a donde se daba la leyenda, buscar los elementos propios del lugar. Ya, Rubén Darío, durante todos estos años pues se ha dedicado precisamente a recopilar. Y quiero invitarlo para ir desarrollando el programa a ver un audiovisual que contiene precisamente uno de los temas de las leyendas manabitas. Volvemos enseguida. Mire, compadre Eladio Vera, permítame contarle un cuento de un hombre que ya se fue. Créalo que ya mismo antes regresa. Baldomero Pinargote. Ese hombre siempre contaba a sus nietos esta leyenda. Resulta que en esos tiempos, Manabí, como siempre, había sequía. Y desde el cerro Jaboncillo, un día, bajo una bruja de monte, como era conocido, hasta Picosá. Recorría todo Picosá. El cauce seco del río Portoviejo. La veían recogiendo caracoles, pescados. Después caminó un poquito más allá, en un caserío que se llama hasta el día de hoy Las Piedras. Ahí la veía. Caminaba, buscando qué comer. Igualmente, el tigre cimarrón, que
aquellas montañas secas, bajaban buscando qué comer. La gente, viendo aquel ser que ya no le tenía miedo, ni las personas a ella, ni ellas al hombre, comenzó a dejarle en la parte de afuera de la casa comida. La bruja del monte comenzó a comer. Se hizo habitual verla todos los días. La embarcaron en un carro y se la llevaron. Esa fue la última vez que la gente de Las Piedras y Picuazá vieron a una bruja de monte. Pero en la memoria de ese niño quedó grabado aquel lamento que lo acompañó hasta cuando estaba viejo. Era Baldomero Pinargote, el que conversó cuando estaba viejo, que él había estado con la bruja del monte y escuchó sus lamentos. Bien, luego de ver ese audiovisual, Rubén Darío, vamos a analizar un poco, más allá de las producciones, las publicaciones que ha realizado, hay algo que pues a mí me enorgullece, me hace sentir realmente muy contento de cómo nuestra universidad también le da espacio para la cultura popular. Y uno de esos, diríamos, hechos tan importantes a los cuales la universidad le dedica es precisamente a través de la radio San Gregorio 106.1. Todos los domingos escuchamos el programa que usted dirige, en este caso, junto con Renan Álava, en el tema de los cuentos y leyendas. ¿Cómo así nació la idea de llevarlo a la radio? ¿Cómo así creó o creyó oportuno que era el mecanismo tal vez más fácil de llegar a la ciudadanía para que pueda mantener vivo diríamos, este espacio de cultura general o cultura popular? Esto nació precisamente con una idea mancomunada de 3 personas que en un día, precisamente hablando de estas partes que se estaban investigando, de los cuentos, de leyendas, Iván Maestre, Renan Álava y el que habla, tomamos una decisión, ¿no?, de si podemos, eso que habíamos rescatado, que ya teníamos algo significativo de leyendas y cuentos, si se podía hacer factible llevarlo a la radio. Y entonces, muy gentilmente, abriéndonos la apertura total, el licenciado Renan Álava o yo, creyó conveniente en la radio San Gregorio darnos el tiempo para poder hablar del cuento, la leyenda, y abarcamos un poco más allá, querido abogado. Nosotros hablamos de la palabra montuya, hablamos de refranes, hablamos de ciertas costumbres que son olvidadas. Y de los dichos y dicheretas también. Todo eso abarcamos dentro de eso. Entonces, el cuento se presentó como algo bello, creo yo, porque yo soy amante a esto, ¿no? Pero ¿desde cuándo es amante usted de toda esta cultura popular? Mire, le voy a decir, siempre he sido mentiroso y es la fuente para poder ser... Pero sin cuentos, yo le voy a preguntar sin cuentos, o sea, usted dígame la verdad para que realmente el público, porque este programa no solo que lo transmite Canal 30, también lo transmite Jama TV, lo transmite también Hippie TV. Entonces, imagínese usted, la comunidad manabita lo está viendo y sabemos que el rescate de esta cultura de los cuentos no lo va aquí a establecer como un cuento, sino una realidad. Entonces, Rubén Darío, ¿desde cuándo se interesó en esto? Me interesé en el cuento cuando mi mamá contaba cuentos. Y un día averigüé de que los cuentos no estaban escritos, todo era a través de la vía oral. Y llega el momento que mi mamá necesitaba decir quiénes son mi familia, en la parte de ella, ¿no?, donde nació, que era Calceta. Y tomé la iniciativa de investigar quiénes eran los Ormazas, parientes nuestros, los Blor, parientes nuestros en Calceta, y comenzó por ahí una investigación. Y
Fuera de eso, soy muy amigo de Eladio Vera, un hombre que se identifica como un Montubio de adentro de la mona, de la morena, de Flavio Alfaro, donde contaba siempre que estábamos reunidos desde muy muchachos, de que él, su papá lo embarcaba en un mular y de allá adentro salían hasta chones, 2, 3, 4, 5 días, y para que no se cansara, contaba cuentos. Y me dice, una forma de irse animando en su recorrido a través del... ¿Y por qué no lo escribes? Fui a ver, ¿no? Entonces, con una modestia total, porque no sabía por qué mundo, por qué camino estaba transitando, un día que tenía 18 cuentos, me acerqué a Leonardo Falconi Cedeño, y le digo, Leonardo, revísame esto. Y no sabía por dónde estaba. Me dice, es que estás metido en un mundo que tendrás que caminar mucho para llegar a la verdad y al final del cuento. Actualmente se llevan más de 700 cuentos y leyendas y siguen apareciendo. Señor rector, siguen apareciendo cuentos, leyendas olvidadas en Manabí. Pero para poder ir sumando o acumulando más cuentos, más leyendas, hay que recorrer toda la campiña manabita. Porque posiblemente los citadinos muy poco saben de los cuentos. Porque su actividad, tal vez su trabajo, su estudio, ocupaciones que finalmente, o diversiones que nacen en la ciudad pero no la encuentran en el campo. Entonces, no podemos negar que esos cuentos y leyendas residen precisamente en la parte o en la ruralidad manabita. Su mayoría nacen en la parte del campo manabita. Y muchos de ellos he tenido que irlo a buscar allá. Pero en otros casos, grandes personas que han emigrado, que están en la ciudad, esos tipos de personas ya añejas y no cuentan como que ellos vivieron el cuento, sino como que mi abuelita contó el cuento. Es la forma y ahí llega uno sutil de decir. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, me acuerdo en Jama, ¿no? Don Boni, ya viejito, dice, yo escuché el cuento de don Horacio Ceballos. Y yo soy, por muchos años, contador de cuentos. Lastimosamente hubo una época de más de 30 años que nosotros, al decir que éramos Montubio o contar un cuento Montubio, nadie nos quería escuchar. Pero llegó un momento, a tiempos atrás, que el cuento manabita florecía en toda la campiña manabita. Eso es lo bello que se tiene. Y hay leyendas y personajes que fueron olvidados, que no fueron rescatados, como la señora Guillermina de arriba del Mocoral, don Boni, en Jama, y esos cuentos se están transmitiendo igual en el programa radial de Radio San Gregorio. A todos ellos en su debido momento le hemos dado el espacio y lo hemos nombrado como las personas que nos dieron ese saber a nosotros, dentro de la radio. Un poco para rescatar precisamente su identidad. Perfecto. Vamos a ir a unos anuncios institucionales, Rubén Darío, y regresamos inmediatamente para seguir en este programa de cuentos en la radio y también en las redes sociales. Volvemos enseguida. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, tocó la cama. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento de nuestro programa Identidad. Ahora estamos en un programa eminentemente de carácter cultural. La carrera de Ciencia de Comunicación la ha presentado así, puesto que hablamos del cuento en la radio y también en las redes sociales. Y nuestro invitado, Rubén Darío Montero Lora, quien pues viene manteniendo este programa de cuentos y leyendas en la Radio San Gregorio los días domingos, está con nosotros señalando de todo este historial de los cuentos y leyendas. Pero debe haber posiblemente
algún lugar donde se ha producido más de cuentos y leyendas en Manabí? La investigación abarca Manabí, de toda esta sumatoria de 700 y pico de cuentos y leyendas, ¿sí o no? ¿Dónde usted encuentra tal vez que ha existido mayor producción? ¿Dónde ha habido manabitas que han destacado más en esta área? Ya nos hablaba de Don Boni o Bonifacio en Jama. ¿Podría ser entonces Jama el cantón donde ha habido más producción aquella? No, tengo distribuido al cantón Chone, como el principal proveedor de tantos cuentos y leyendas que han tenido. En segundo lugar está Puerto Viejo y lo sigue Santana. El resto de cantones aportan con leyendas y cuentos. Después de 1860, cuando llega una gran cantidad de gente de afuera, más que todo colombianos, a poblar Manabí del Norte. Entonces ahí nacen los cuentos de Bahía, de Jama, Pedernales, y por la parte de acá de Calceta, Junín. Esta cultura de los cuentos y leyendas también es parte de la cultura colombiana, ¿sí o no? Sí, porque la influencia de Colombia hacia la parte norte de Manabí es notoria. Por ejemplo, hay una leyenda que se llama la leyenda del Pata, en el cantón Flavio Alfaro. Y entonces, si usted dice Pata y investiga bien, pues Pata es en Colombia le dicen es al diablo, que es nuestro principal personaje dentro de las fábulas y leyendas manabitas. Entonces, si Pata, ¿por qué Pata? Se pone a investigar y corren los apellidos, ¿no? Moreiras, Intriagos, Lor, no son nativos de ahí, son gente que llegaron a estos sectores, a poblar esos sectores, y que fueron, muchos de ellos llegaron de Colombia. Y de entre todas esas leyendas, de esos cuentos, alguno que los televidentes pudieran escuchar, pero así brevemente. De haber de cuentos, podemos hablar de mucho, como el primer personero que tiene Manabí, porque Manabí es rica en estos personajes, ¿no? Es el diablo, ¿no? Y dice que un día, pues, a un niño chiquito siempre le daban a decir, pues, en sus familiares, que en las casas se rezaba, en las casas se era la costumbre de todas las tardes, ¿no? Dar gracias a Dios. Entonces él nació con esas costumbres, pero se preguntaba este niño, ¿no? ¿Será verdad que existe el diablo? Y entonces un día le preguntó a la mamá, ¿es verdad que existe el diablo, mamá? Mire, sí, mijo, más aún en esta época de agosto, que florece una acacia adentro de la montaña, si tú pasas por ahí, no pases de noche, de día sí, pero de noche el diablo sale a bañarse con el aroma de esa acacia. Y si lo haces, verás que el diablo te cachetea. Y entonces el muchacho siempre andaba con esa incógnita dentro de sí. El diablo no existe, era medio renegado, el diablo no existe. Hasta que un día decidió pasar por ahí. Y voy a ver si es verdad, porque el diablo existe. En contra de las creencias, en contra de lo que le habían enseñado. Y da la vuelta que recibe una cachetada, ¿no? Y se dio la vuelta y el diablo, ¡paz!, le da la cachetada. Entonces él a ese momento se arrolló, llegó llorando a la casa de él, berreaba a sus padres pidiéndole perdón por haber desobedecido, lloraba, gemía el muchacho, hasta que así mismo, ¿no?, el domingo ya se fue a la iglesia, bien portadito todo, ¿no? Y sale de la iglesia y se encuentra con el mejor amigo de él, y le dice, oye, Lorenzo, tú estás bravo conmigo, ¿y por qué debo estar contigo, bro? No, pues le dice, es que yo te hice una maldad, dice. ¿Te acuerdas que pasaste por el Acacia? Dice. Sí, yo pasé por ahí, me pasó algo mal. Claro, dice que yo estaba al frente, dice, en la sandial de don Benigno, dice, y con una cáscara de sandía te pegué en la cara. Y entonces el muchacho se decía por ahí, ¿existe o no existe el diablo? Bueno, es una de estas leyendas. Ahora, ese programa, transmitirlo en una cabina, pues, de una radio, tal vez con esa, diríamos, ausencia de público, puede convertirse el relato en algo sumamente cómodo. Frente al público, en una actuación de los cuentos y leyendas, Rubén Darío lo hace mejor. ¿Cuál es el mejor escenario? ¿Frente a la radio o frente al público? Yo creo que en la radio uno se explaya mejor porque
está carente de todo La presión, esta presión, todo, ¿no? Y hay la capacidad, como lo hace el licenciado Renan, pues, ¿no? De si uno se equivoca, pues al momento estar corrigiendo. Entonces uno va amoldando el cuento bien bonito, ¿no? En la radio es una cosa, ¿no? Pero en público hay que ver qué tipo de ¿Cuántas público. temporadas lleva ya en la radio este programa? ¿O cuántos años lleva ya? 4 años. 4 años en el aire. Y estamos ya grabando la 4ª temporada. Más de 100 cuentos y leyendas. Y Rubén Darío Montero tiene también presentaciones en el público. Cuenta esos cuentos. Cuenta a los niños los cuentos. Cuando me invitan, sí. Lastimosamente, querido abogado, estamos carentes de sitios donde uno puede ir a contar el cuento, ¿no? O también a formar a la gente, ¿sí o no? Sí, formar todo jóvenes, eso se ha talentos quedado, para que sí, puedan sí. seguir manteniendo este relato de los cuentos y leyendas. Yo he estado en colegio, he estado en escuelas contando cuentos. Recién hace mucho estuve haciendo una investigación en todo lo que es Pachinche. Entonces, por allá todavía encontré una leyenda muy preciosa, olvidada de este sector. Entonces, me doy cuenta de que los niños sí les gusta el cuento, los niños les encanta el cuento. Y dije que sería una forma de que la criatura pueda coger algo ahorita, más que todo con la tecnología que hay ahora, de poder un librito y leer cuentos, ¿no? Y que entre la lectura por ese lado, ¿no? Ahora, el programa en sí, sobre los cuentos y leyendas, ha tenido evaluación, el público también hay veces opina. ¿Qué conclusiones saca usted sobre el programa? Cuando voy en un taxi dice, maestro, porque más me conoce, usted sabe, Sí, a mí me conoce sí. más por mi profesión, ¿no? Maestro Rubén Darío. Maestro, dice, oiga, qué lindo ese cuento, oiga. ¿Y será verdad eso de la bruja de monte? Entonces ahí va uno a hacer estadísticamente, va apuntando, ¿no? Si la gente escucha o no escucha el cuento, ¿no? Entonces hay personas que dicen, créalo, maestro, que tengo que felicitar a usted y a la radio. Qué lindo programa, y creo que en Manaví es la única radio que está haciendo énfasis a contar el cuento y la leyenda manavita, así como lo contaban nuestros abuelos, es San Gregorio Radio. Entonces, eso estamos haciendo con una sencillez total, donde llegue a gran cantidad de gente el cuento manavita. Ya, ahora, siempre, por decir, en los cuentos tradicionales, en la escuela, en los colegios, en las redes sociales, hablan de Pepito, pero siempre hay un personaje. En estos cuentos y leyendas manavitas, ¿cuál es el personaje posiblemente que más destaca, que más se vislumbra, a quien realmente en nuestras campiñas se le ha dado un mayor personaje? El diablo podría ser uno. Sí, el diablo es uno. Indiscutiblemente que sobre él se basan la mayor cantidad de cuentos de terror, pero asimismo de mofas. Al diablo también la montuvia manavita se daba tiempo de coger al diablo como mofa. Es decir, que se burlaban del diablo. Y atrás de él tenemos al duende, está la bruja de monte, en la zona norte tenemos a la tunda, en la zona sur tenemos una especie de ser así como el duende, ¿no? Que tiene los pies deformes, todo eso. Al salvaje, a la madre monte, en la zona sur tenemos al jíbaro, un personaje grande, místico, con una fuerza descomunal. Entonces, todos brujitas, duendes, duendecillos, hasta diablillos. Y la lutona, está el muerto, y un sinnúmero de elementos como cuevas encantadas y ondinas y sirenas que en la parte de la costa ecuatoriana. En el programa alguna vez se ha buscado también la participación de estos personajes, como usted señalaba, por decir, el señor Cedeño en Jama, que vengan y también participen en el relato del cuento. ¿No se ha buscado también un poco como darle a ellos la participación, que se sientan también felices de contar el cuento como pudieron haberlo contado frente a los niños, a los jóvenes en su comuna, en su sector? Lastimosamente, ya cuando hablamos de todos estos, mayoría de personajes ya no están con nosotros. Pero sí hemos tenido la gracia de invitar amigos que cuentan cuentos, ¿no? Para nombrar a uno, tuvimos en la radio, tuvimos a Jeffrey de Calceta, que contó un cuento preciosísimo de uno de los cuentos míos, pues. Y así, por ejemplo,
en los festivales La Flor de Septiembre, cuando el estudiante que gana se recoge con autorización del colegio, la estudiante o el estudiante viene y le hemos dado esa apertura en el programa. ¿Y cómo ve la participación de la Radio San Gregorio en esta recuperación, en todo caso histórica y cultural de Manabí, con esto de los cuentos y leyendas? ¿Cree que realmente la radio cumple con ese papel? Yo creo que va más allá de cumplir como debe ser, como la ley ordena. ¿Por qué? Porque el cuento nuestro, el programa nuestro, no tiene un tope. Si nosotros podemos hablar más de esto, no es exclusivamente ponernos 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, sino que podemos hablar más. Entonces, eso es significativo de que la gente ha cogido este programa como el mejor programa que se da en las radios de Manabí de cuentos y leyendas y tradiciones. Por lo tanto, no hay un plazo determinado para la continuidad del programa. Esto sigue de largo, sigue nutriéndose y sigue investigándose. Si las autoridades de la radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo nos permite, seguimos. No, atrás de ello no va a haber jamás. Por el contrario, si ahora hasta lo estamos llevando aquí a un programa de la Universidad San Gregorio, en este programa Identidad, que busca el rescate también de la cultura. No se olvide que la visión que tiene la universidad es precisamente difundir la cultura. Y esto de los cuentos y leyendas es precisamente parte de la cultura. Así que las puertas seguirán abiertas. Y ojalá que podamos encontrar participación también de ciudadanos, de cuenteros, que puedan también estar en vivo en el programa, que sería tal vez una buena iniciativa. Una buena iniciativa, porque si en un caso que este personaje no pueda venir, tendremos que ir al campo a buscarlo, que allá grabe, porque a veces son personas muy humildes. Puede ir podemos ir a grabarle allá. Bueno, por ahorita tengo por gracia estar en la zona de Miguelillo. Ajá. Hay un señor, don Lorenzo se llama, un viejito. Él nunca usa camisa, ni para dormir, dice él. Entonces es muy agradable conversar con él y así como cualquier persona me ha contado como 3, 4 cuentos y una leyenda que se llama La Montaña de esa zona olvidada de nuestra campiña manabita. Perfecto, Rubén Darío Montero Lor, un cuentero clásico, un cuentero histórico de Manabí, nos ha acompañado en estos 2 primeros segmentos de este programa de El Cuento en la radio y en las redes sociales. Volvemos en el siguiente, tercer y cuarto segmento con otro invitado para hablar también precisamente sobre el papel de la radio en este tipo de actividades de carácter cultural. Muchas gracias, Rubén Darío. Inicio de espacio publicitario. ¡Qué buena noticia! La Universidad San Gregorio, pensando en la prevención de la salud de la comunidad universitaria, ha instalado un laboratorio clínico, en donde los trabajadores, docentes y personal administrativo se realizarán exámenes médicos ocupacionales y de control periódico. ¿Te parece genial? Pues es solo el comienzo. Nuestros estudiantes también recibirán el servicio y de esta manera la comunidad universitaria participará en programas preventivos en salud. Universidad San Gregorio de Portoviejo, formando una generación segura y saludable. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario.
Volvemos con un nuevo invitado a este programa de cuentos y leyendas en la radio y en las redes sociales. Nuestro segundo invitado es gestor cultural, es periodista titulado en la Universidad Eloy Alfaro de Manta, tiene una experiencia pues muy amplia, precisamente a punto ya de jubilarse, 29 años en la radio, tiene una trayectoria de varios años en televisión presentando noticias y produciendo programas independientes, a su vez es productor independiente de TV, consultor en comunicación, ha realizado trabajos de documentales y radios, spot dentro y fuera del país, informes institucionales de entidades públicas y de empresas privadas. Ha también desempeñado funciones públicas como director de comunicación en los municipios de Puerto López y de Puerto Viejo. También director de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la universidad y docente también de la misma. Es voz oficial de varias radios y canales de televisión en Manabí. Es corresponsal de Gamavisión, o fue corresponsal de Gamavisión entre 2009 y 2012. Actualmente dirige y produce el programa Cuentos y Leyendas y Tradiciones en Radio San Gregorio, productor independiente también de televisiones. Me refiero al licenciado Renan Alaba Castro, a quien pues le damos también la bienvenida aquí en este programa. Muchas gracias, abogado. El saludo para los televidentes y lo que veo es que ya me quiere jubilar usted. No, decíamos por los 29 años. Es una broma. Un poco para romper el hielo. Sí. Sí, muchas gracias por la invitación y estoy muy contento en realidad de todo el avance que se ha alcanzado en estos casi 4 años de este proceso que arrancamos en un momento por una decisión unánime de 3 amigos, de donde nació la idea de empezar a tener este registro, porque creemos que si no existe un registro, el conocimiento simplemente se diluye. Bueno, pero de alguna manera también, Renan, esto arranca por iniciativa indudable en su calidad de director de la radio San Gregorio, ¿sí, no? Ahí tiene influencia también la ley de comunicación que establece la obligación de los medios de producir programas interculturales, ¿sí, no? Y teniendo a la mano un amigo que investiga y que produce... Tenía el insumo en temas de cuentos y de leyendas como es Darío Montero, pudo usted entonces acoplar este programa en la radio, cuyo éxito indiscutible, pues nadie lo puede negar, o por lo menos los oyentes de Radio San Gregorio, nadie lo puede negar. Y en esa medida, ese programa creo que, si bien es cierto, cubre un espacio dentro del marco de la ley, pero a su vez produce un efecto de desarrollo cultural extremadamente interesante y a la cual, pues obviamente, creo yo que la única radio que lo hace es la Radio San Gregorio. Bueno, la puesta en vigor de la ley de comunicación obligó a los medios de comunicación de todo tipo a generar estos espacios interculturales. Nosotros nos anticipamos. De hecho, el programa nuestro comenzó a salir al aire un año antes, más o menos, de que existiera la ley de la orgánica. puesta en vigencia de la ley orgánica de comunicación. Entonces, de alguna manera, nosotros identificamos la necesidad de hacerlo de este modo. Y bueno, cuando llega la ley de comunicación, simplemente lo que hicimos fue continuar trabajando, claro, ya estaba, porque creímos que era una necesidad tener este producto al aire, y creo que ha tenido acogida. Es decir, la acogida, una muy buena innovación, incluso previo a la expedición de una ley que recoge esa obligación. Exactamente, nos anticipamos a eso. Es interesante resaltarlo en ese sentido. Bueno, pero tal como hicimos con nuestro primer invitado, con Rubén Darío Montero, yo quiero también hacer que los televidentes puedan observar un audiovisual de nuestro director del programa, o de la Radio San Gregorio, en el programa también de cuentos, leyendas y tradiciones que tiene la radio, para que los televidentes también puedan tener una impresión de cómo se desarrolla aquello. La documentación personal y de soporte que acredite los méritos académicos de profesionales de los aspirantes debidamente notariadas se receptarán en la Secretaría General de la Universidad hasta las 20 horas del día viernes 3 de agosto del presente año 2018.
Son las 5:06 aquí en 5 PM. Vamos a la pausa comercial y regresamos en un minuto. Esta información detalla a continuación algunos aspectos de esta convocatoria que realiza la Universidad San Gregorio de Portoviejo. En un mensaje en su perfil de Twitter, la Defensoría conminó a las mencionadas instituciones a desistir de la medida de exigir pasaporte como único requisito para ingresar al Ecuador. Además, exhortó a cumplir con la Constitución, la Ley de Movilidad Humana y los instrumentos internacionales de derechos humanos, señala el trino que, además de las direcciones de las dos instituciones, incluye la del perfil en Twitter del jefe de Estado, Lenín Moreno. El ministro del Interior, Mauro Toscanini, informó este jueves que los venezolanos que quieran ingresar al Ecuador deberán presentar el pasaporte de forma obligatoria desde el día de mañana. El gobierno, preocupado por la grave situación humanitaria de miles de venezolanos que ingresaron al país y para garantizar su seguridad, desde el sábado exigiremos la presentación del pasaporte como requisito de ingreso al Ecuador, indicó el ministro. Volvemos luego de este audiovisual con nuestro invitado, licenciado Renan Alabacastro. Renan, para producir un programa se requiere recursos, se requiere pues una serie de herramientas interesantes y sobre todo la investigación, y se aduce siempre que no hay recursos para la investigación. ¿Cómo se han acoplado usted con Rubén Darío Montero para ir logrando recopilar material para que este programa en la radio ya haya pasado 4 años? Yo creo que hay una cosa que apuntar inicialmente antes de desarrollar la respuesta, y es un hecho del que todos estamos conscientes, por lo menos en nuestra región. ¿Su calidad de gestor cultural también le hace necesariamente tener ese ahínco al igual que Montero? Yo creo que esta es una pasión que se lleva en las venas y tenemos la influencia. Nos volvimos citadinos por una circunstancia en la vida de cada cual. Yo provengo también de la zona rural y por esto de prepararse, de tener que estudiar en la universidad, uno echa raíces en la parte urbana, pero creo que gran parte de la población de Manaví, si hablamos de Portoviejo, por poner un caso puntual, Manta, tenemos raíces, es decir, raíces campesinas, porque yo me considero un montubio y siempre lo he dicho, de forma pública y abiertamente, porque considero que somos montubios. Valdivieso también, ¿no? Exactamente, porque no se trata de ponerse un sombrero, de usar tal o cual elemento, se trata, a mi modesto criterio, el montubio me parece que se define o se debería definir por el conocimiento ancestral de nuestra realidad, de nuestras raíces. Ya, pero yo creo que toda persona que deja el sector rural y pasa a vivir en el centro de una ciudad, no es que no conoce. Ajá. Mucho se dice que es el cambio de cultura y que casi como que les hace perder su pertinencia, adoptan posiciones distintas, como que se avergüenzan. Costumbres distintas. Sí, pero sobre todo como que se avergüenzan de señalar con orgullo, con satisfacción su procedencia y mantener ese tipo de ancestros culturales de donde provienen. Bueno, ¿puede ocurrir aquello? Afortunadamente no nos ocurre a todos. Sí, yo creo que es un correcto. efecto que en realidad se da. Sí, se produce. Yo puedo mencionar casos. Y los hay de todo, de todo tipo. Y decía que si hay algo que debemos rescatar es que los manavitas nos acostumbramos, y no solo por ser manavitas, cuando no hay recursos para hacer algo, nos volvemos más inventivos. Entonces, a partir de esa creatividad, nosotros no nos limitamos que porque no hay esto o no hay aquello, no vamos a desarrollar un producto. Tenemos la herramienta base, que es la radio, un estudio de grabación apropiado,
y tenemos el insumo que nos provee Rubén Darío, y en función de esos insumos nosotros comenzamos a desarrollar cada producto. Nos toma tiempo, por eso que cada temporada tarda un poco en salir, porque todos los productos que ponemos al aire en la radio son productos que pasan por un filtro, que pasan por un proceso de grabación, de edición, de postproducción, de musicalización, y eso toma su tiempo. Son programas de en promedio 30 minutos, 40 máximo, y que toman su tiempo en producción. En televisión esto toma muchísimo más tiempo. La radio da la facilidad, es más flexible en ese sentido, pero no deja de tomar el tiempo para tener un producto de calidad al aire. Cuando se mantiene un programa de 3, 4 años, uno está consciente de que se ha ido madurando, se ha ido perfeccionando ese programa. Y uno ve ya en su balance general de que realmente es positivo mantenerlo. Pero se abren otras puertas, ya no es solo el programa de la radio. Ahora hay que poder pensar también en la posibilidad de tener un programa, de ese mismo programa de cuentos y leyendas, hacerlo de carácter académico. Visitar las escuelas, visitar los colegios, generar de algunos organismos la posibilidad de que se puedan adoptar, no necesariamente como una política pública, pero sí como una forma muy racional de hacer que las tradiciones que tiene nuestra ciudad, nuestra provincia, puedan mantenerse. ¿Qué se ha hecho tal vez con esta posibilidad de explorar dentro del, ya académicamente hablando, la posibilidad de que este programa también pueda ser difundido en esa manera y ya no solo en la radio? En algún momento nosotros, me parece que hace un par de años, hicimos un acercamiento con varios colegios. Recuerdo uno puntualmente, el Miguel Iturralde, antes de todos estos procesos de cambio. Y a ellos les hicimos la invitación, algunos estudiantes de este colegio los tuvimos grabando las historias tomadas del libro de la publicación de Rubén Darío Montero, y ese efecto multiplicador de los oyentes, que yo no puedo tampoco cometer el error o el pecado, digo yo en radio, decir nosotros somos los primeros a los que nos escuchan, ¿no? Eso lo dejo en el criterio de la gente, pero que escucha la radio y nos da ese favor de escuchar la radio porque cree que es un medio que ofrece lo que quisiera escuchar. Pero, por ejemplo, está la familia de esos estudiantes y son ya un público cautivo de esos espacios, de esos horarios, en donde saben que su familiar, su estudiante, su sobrino, su hijo va a aparecer contando esa historia. Perfecto. Entonces, en ese sentido sí nos hemos insertado. Muy bien, gracias, licenciado Renan Álava. Vamos a ir a otros anuncios institucionales y volveremos nuevamente con nuestro invitado para continuar hablando sobre esta vinculación de la radio y de los cuentos y las leyendas. Y podríamos hablar hasta de las novelas, que también fue parte de la historia de la radio. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinocho, tocó la palma. Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¡Qué buena noticia! La Universidad San Gregorio, pensando en la prevención de la salud de la comunidad universitaria, ha instalado un laboratorio clínico, en donde los trabajadores, docentes y personal administrativo se realizarán exámenes médicos ocupacionales y de control periódico. ¿Te parece genial? Pues es solo el comienzo. Nuestros estudiantes también recibirán el servicio y de esta manera la comunidad universitaria participará en programas preventivos en salud. Universidad San Gregorio de Portoviejo, formando una generación segura y saludable. Fin de espacio publicitario. Volvemos a este último segmento del programa Identidad, el programa que le correspondió en esta oportunidad a la carrera de Ciencia de la Comunicación. Renan,
Estábamos hablando de la vigencia y puesta en marcha de un programa que hace precisamente el rescate de esta pues tradición en los dichos, en los cuentos, en las leyendas, en las novelas incluso de la radio. Hay sintonía pues para un segmento de la población que le gusta esto, pero posiblemente ese segmento no está incorporado ahí, la gente joven, porque no tiene ese placer, ese gusto de escuchar la radio. Posiblemente el desarrollo de la tecnología, sobre todo de tantas herramientas tecnológicas, impiden a que la radio se constituya en lo que fue siempre para nuestras generaciones la herramienta adecuada de una comunicación. Y sobre todo de difundir programas en este sentido, ¿no? de cuentos, de leyendas, de novelas. ¿Estamos realmente conscientes de que la radio no llega a mayores segmentos producto de este desarrollo tecnológico? Yo creo que con el paso de los años, la historia de la existencia de la radio ha demostrado que es posiblemente el medio más versátil de los medios de comunicación, porque cuando apareció la televisión se vaticinó la desaparición de la radio. Nunca ocurrió. Yo creo que este fenómeno, afortunadamente para los que somos apasionados por la radio, no va a ocurrir. Si no ha pasado antes, no va a pasar ahora. Y es tan versátil que se montó en las plataformas digitales. Y entonces la radio ya se volvió digital. Es decir, en vez de ser desplazada, fue tan hábil, en términos un poco figurados, que se montó en las plataformas digitales y ahora usted a cualquier a cualquier lugar del mundo que vaya, al otro extremo del planeta, usted, si quiere sintonizar la radio, entra al internet y la escuche. Y hay tantas otras herramientas paralelas, como las aplicaciones de las radios, que le permiten a usted tener el placer de escuchar radio, aunque no sea ya en el sistema tradicional del equipo, del ladrillo que era el radio, sino en el teléfono se coloca sus auriculares y escucha radio. Ya, pero vayamos por paso. En ese sentido, la M cumplió un gran papel. Sí. Muy poco espectro radiofónico en AM encontramos. Casi todas en frecuencia modulada, FM. Frente a esta disyuntiva de encontrar ya luego radios digitales, ¿desaparecerá el AM o el FM? De hecho, en nuestro medio, radios AM ya no existen. Me atrevería a decir que ya no existen. La que sobrevivía, que era Radio La Voz de Portoviejo, en amplitud modulada, desapareció a raíz de lo del terremoto en el 2016. Es curioso porque mire usted que en cambio Portoviejo, que es una ciudad pequeña, y muchas otras ciudades estaría ocurriendo eso, mientras que en radio AM, como Quito, tienen programas tradicionales y sobre todo noticias que tienen una gran difusión. Sí. ¿Por qué ese contraste de que en cambio un pueblo, una ciudad, un distrito metropolitano como Quito, en la que aparentemente podríamos nosotros pensar que ya nadie estaría usando, hay todavía radios AM que tienen una sintonía bárbara y sobre todo en programas noticiosos? Tengamos en cuenta una consideración. Generalmente, y voy a referirme a una radio en particular, por ejemplo en Guayaquil hay una de las emisoras que tiene su especialidad deportiva, que tiene su matriz como radio AM, pero tiene repetidoras en todo el país en FM. Entonces, la gente se engancha de forma automática a una FM, pero el origen está en una AM de amplitud modulada. Yo creo que desafortunadamente dejamos morir la radio AM. Si nos vamos a repúblicas como la de Colombia, prevalece la radio AM porque se preocuparon mucho por mantener la calidad estereofónica. Quien escucha radio, quien entiende de esto, o simplemente por el gusto, por el placer de escuchar radio, pretende siempre escuchar calidad de sonido, calidez. ¿Pero por qué no hay esa misma empatía entre nosotros en el Ecuador con AM? Colombia es un referente, precisamente. Una escuela, yo diría, en radio. Es una gran escuela, correcto. ¿Y por qué no tenemos nosotros la oportunidad de hacer ese mismo tipo de producción en AM como ocurre en Colombia? A lo mejor nos dejamos arrastrar un poco por la novedad del sonido de la FM y nos despreocupamos. Y cuando digo nos despreocupamos, hablo de quienes hicieron radio, tuvieron la oportunidad de mantener una radio en amplitud modulada, porque no era comercialmente rentable
sostener una radio AM, porque resulta que los locales comerciales, las empresas que sostenían o que sostienen comercialmente a los medios, se inclinan más por las FM, y entonces si moverse de un lado a otro, de pronto para mucha gente le cuesta un poco por la incomodidad, más le va a costar cambiarse de banda y comenzar a buscar en AM, en donde estaba anteriormente, sembrada paso a paso en cada movimiento del dial, usted escuchaba una emisora. Ahora casi es una frecuencia fantasma la AM, por lo menos en nuestro medio. Desafortunadamente, me parecería y me atrevería a decir que fue por la despreocupación de darle la atención en mejorar equipos de transmisión, calidad de programación, porque eso es básico. De hecho, yo le veo una gran ventaja a la radio AM, que es casi como escuchar, para poner la analogía, la música en CD en este rato con respecto a la música de acetato. La música de acetato con toda con todo su sonido de inicio, cuando va a arrancar la canción, yo encuentro que incluso transmite más calidez. Es una cosa muy parecida. Para poner la analogía, decía, la radio AM incluso tiene una ventaja sobre la FM, que cuando usted va en una carretera que es muy accidentada, nunca se pierde la señal de la AM, que es por el tipo de ondas que tiene precisamente. A diferencia de la FM, que tiene una señal que le llaman tiro de fusil, que choca en diferentes puntos, y de pronto usted escucha fuera de una provincia en donde no debería escucharse una radio FM, pero es precisamente por ese efecto. Desafortunadamente no se entendió que la radio AM debía mantenerse por todas estas consideraciones, por la propia calidez del sonido de la radio AM, porque a lo mejor tampoco era rentable invertir en una emisora que no sabía si usted iba a tener un retorno de esa inversión, de ese capital. Ahora, usted como gestor cultural, que es parte de su currículum, a su vez es director de una radio, siente y asegura exactamente que las radios AM prácticamente han desaparecido en nuestro medio. Nos queda la frecuencia modulada, la FM, cuyo destino parecería que es el mismo, como que pudiera mantenerse, desaparecer. Llevar o diríamos, porque también se pensaría que la FM va en lo mismo. Si se piensa hoy en los temas digitales, también habría la posibilidad de... Yo no creería que esto vaya a ocurrir, le explicaba mi punto de vista. Yo creo que la radio va a depender mucho, en este caso, es de la habilidad de manejar una programación acorde que esté, digamos, a la medida del gusto de la gente que quiere escuchar radio. Entonces, nosotros hemos intentado sostener una programación lo más apegada al gusto de la gente, mirando un para poco... Diferentes segmentos. Para diferentes segmentos de público. Pero mire... pensemos entonces en la permanencia de la FM. Pero con nostalgia vemos la desaparición de la AM. Y en ese mismo ubicación tendríamos a los cuentos, a las leyendas, que es parte de nuestra tradición y también puede ir desapareciendo porque no hay renovación, no hay transmisión de esta formación cultural en nuestra gente. ¿Cómo se puede sentir un gestor cultural sabiendo que las tradiciones como los cuentos y las leyendas están a punto de desaparecer y seguir manteniendo con entusiasmo, con mucha alegría, un programa de carácter cultural como el que transmite la Universidad de San Gregorio de cuentos, leyendas y tradiciones? Yo creo que los espacios, finalmente, si pensáramos en la posibilidad improbable, como yo lo veo, de que desapareciera la radio FM, existen otros espacios, el acercamiento, el cara a cara. Yo creo que, de hecho, nuestra sociedad va en el sentido del círculo. Hemos estado, de alguna forma, dando la vuelta y vamos a llegar al principio de los tiempos nuevamente. Digo, hoy se dice que el acetato, el disco de acetato, exacto, en Europa y en México están volviendo. Están volviendo porque quieren evitar precisamente el tema del plagio y todo aquello, ¿no? Los sistemas de reproducción posiblemente ya no es la aguja que hace contacto con la superficie del disco, ya es un lente que funciona en base a un rayo láser, que simplemente transmite los datos. Por lo tanto, debemos ser perseverantes en mantener estas tradiciones de los cuentos y leyendas, ¿sí o no? Yo creo que más allá de una responsabilidad es un reto que estamos obligados en el buen sentido de la palabra a sostenerlo. ¿Y el reto de hacer una novela también en radio?
Por supuesto, de alguna forma nosotros... recobrar precisamente una vieja escuela cubana, sobre todo, que dio mucho que hablar en el tema de la producción de novelas. Mexicana y colombiana, también, por supuesto. En principio la cubana. Nosotros, de hecho, para finalizar, debo decirle que nos hemos preocupado también de no en todos los cuentos por un tema operativo, por tener que en cada cuento, en cada leyenda, tener personajes diferentes para justamente no tener la repetitividad de voces, por ejemplo. Pero tratamos de hacer radioteatro, volver un poco la mirada a lo que se hacía hace 50 años en radio, con algunas modificaciones, evidentemente, con el cambio de tiempo que eso implica, ¿no? En función también del desarrollo de la propia tecnología, ¿sí, no? Exactamente. Correcto. Pues el licenciado Renán Álava Castro nos acompañó en este último segmento. Yo quiero también agradecer a los televidentes, señalar que este programa también lo transmite Hippie TV y Jama TV. Muchísimas gracias, queridos televidentes. Nos veremos la próxima semana en un nuevo programa de Identidad, un programa de la Universidad de San Gregorio. Muchas gracias, Renan. A usted por la invitación.